Mi nombre es Álvaro Ortiz, soy uno de los fundadores de Gobierto y en el evento de hoy os vamos a presentar la nueva herramienta que estamos creando dentro de Gobierto para ayudaros a los licitadores a preparar vuestras ofertas con la ayuda de la inteligencia artificial y basada pues también en todas las herramientas que tenemos en el ecosistema de Gobierto. Pues bueno, lo que vamos a ver hoy, una breve introducción acerca de Gobierto. Muchos ya sois usuarios o probablemente ya lo conocéis, lo habéis probado, tampoco nos vamos a detener mucho. Hablaremos de cómo estamos enfocando esta funcionalidad, en general todas las funcionalidades de inteligencia artificial que incorporamos y luego todo lo relativo a la seguridad de la información, de los datos. ¿Vale? Os contaremos qué es lo que se puede hacer con esta nueva herramienta y cómo funciona ya viendo ejemplos prácticos en directo, a ver si no nos quemamos, ¿vale? Que fundamentalmente pues hablaremos de qué es el fichero de empresa, para qué sirve, cómo crearlo, cómo esta nueva herramienta te ayuda a analizar y planificar una licitación que te interesa, la redacción de la documentación tanto administrativa como técnica y la revisión de su posterior descarga y presentación en la plataforma. De momento todavía no presentamos en las plataformas las ofertas, aunque tiempo al tiempo. Bueno, Gobierto es la plataforma de datos y conocimiento para profesionales de la contratación pública, tanto del sector público como del sector privado. Y al final nuestro objetivo, en el que no hemos culminado todavía porque es un mundo muy amplio, es pues eso, resolver todas las necesidades que alguien que trabaja con contratación pública pueda tener en cuanto a datos y conocimiento. En el caso de los licitadores, pues todo lo que es la gestión de los datos, en la detección, análisis, identificación de oportunidades y luego todo lo que es el ciclo de vida de la preparación de las ofertas, presentación y luego la gestión de la licitación un poco a nivel administrativo. No cubrimos todo, pero con cada una de las cosas que vamos añadiendo, pues nos vamos acercando a esta visión, que bueno, pues la idea es un poco plantear que al final no somos una simple herramienta de alertas o de redactar ofertas, sino que tratamos de cubrirlo todo y de hecho invertimos en el plano editorial pues muchísimo esfuerzo, que es una de las cosas que luego nos permite crear herramientas como esta que vamos a ver hoy. Trabajamos con sector público y privado. Llevamos como empresa 11 años en marcha y haciendo autocontratación, que es nuestro único foco exclusivo ahora mismo, pues ya 6 o 7. Tenemos cientos de clientes repartidos en ambos sectores. Ahora estamos creciendo mucho con sector público y bueno, ahora con esta herramienta esperemos también que volvamos a dar otro empujón muy fuerte en el sector privado. Y en cuanto a las cuestiones o todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, llevamos ya desde 2023 pues haciendo experimentos y jugando, ¿no? Lo primero que hicimos antes de que saliese ChatGPT fue una pequeña herramienta de preguntas que te contestaba dudas sobre la ley, plazos, procedimiento, etcétera, con inteligencia artificial generativa. Esto dio paso en el 2024 al asistente, que desde entonces pues le estamos añadiendo herramientas constantemente y ahora mismo pues puede interactuar con un montón de los activos de información que tenemos en Gobierto, ¿vale? Y al final ahora ya está pasando de ser un asistente a lo que se llama un agente, ¿no? Que bueno, otro día entramos más en detalle sobre este tema. El año pasado, después del verano, hace casi un año, lanzamos el redactor para el sector público, que ayuda a las entidades a crear sus pliegos, sus documentos con inteligencia artificial, que bueno, pues tenemos ya decenas de clientes del sector público que están utilizando esto y durante todos estos meses pues hemos ido puliendo muchísimo un montón de cosas también, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Y ahora en 2026 por fin ya pues lanzamos el redactor de ofertas para lo que es el sector privado, los licitadores. ¿Vale? Gobierto tiene algunas patas fundamentales. Por un lado, un explorador de datos en el que
ingestamos, o sea, procesamos todos los datos de las distintas plataformas de contratación, tanto del Estado como las autonómicas. Entonces tenemos todos los datos de licitaciones, adjudicaciones, proveedores, precios, documentos, pliegos, actas de mesas y sobre todo este activo de datos, bueno, también resoluciones de los tribunales de contratación pública. Bueno, vamos ingestando un montón de fuentes de datos. Y con todos estos datos lo que vamos haciendo es construir herramientas para poder explorarlos, analizarlos, etcétera, ¿vale? Entonces, desde poder suscribirte a alerta, recibirlas por correo electrónico, analizar, resumir un pliego, analizarlo con IA, guardarlo para hacer seguimiento, ver luego pues todo lo que tiene que ver con análisis, seguir a tu competencia, ver qué han ganado, qué no han ganado, dónde han participado y no han ganado. Bueno, pues todas estas necesidades, digamos, que nosotros como licitadores pues tenemos y al final es un poco el faro que vamos utilizando para ir implementando todo esto. Como os decía, empezamos a construir nuestro asistente que te permite hacer un montón de cosas, hoy vamos a ver muchas de ellas, que se va convirtiendo en un agente y lo que lanzamos ahora, que es la herramienta para preparar ofertas. ¿Vale? Una breve nota sobre el enfoque de esta herramienta en particular y también en general de nuestra filosofía con el tema de la IA, ¿no? Muchas veces en muchas reuniones, cuando enseñamos la herramienta, hay gente que tiene la expectativa de que pues, directamente determinado documento, como la IA es tan mágica y tan capaz, que lo es, pues ya te lo demos o te lo dé la herramienta de gobierno perfectamente terminado. Y al final, nuestro enfoque no va por ahí, sino para nosotros es muy importante y una decisión de diseño muy intencionada y muy consciente es que al final funcione como un asistente, como un ayudante hipervitaminado, súper capaz, súper rápido, que no te protesta, que hace un montón de cosas a toda velocidad, pero siempre dirigido por el humano y con el humano muy presente en todo el proceso, ¿vale? También esto al final toca con cuestiones relacionadas con la ley, con el reglamento de IA de la Unión Europea, etcétera, etcétera, que exige, bueno, también más probablemente para el sector público, pero bueno, al final también, más allá de los tecnicismos legales, pensamos que hay unos principios subyacentes que es interesante también aplicar en cualquier contexto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con pues, que al final que el humano, la persona, vosotros tengáis mucha visibilidad de qué es lo que está haciendo la IA, qué es lo que no, y que sepamos en todo momento y controlemos perfectamente qué contenido es el que está generando y qué contenido es el que estamos introduciendo en nuestros documentos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo iréis viendo ahora en la demo. Luego también le damos mucha importancia a la trazabilidad, a que podáis entender pues, qué conversaciones distintos miembros del equipo han mantenido, qué documentos se han tenido en cuenta, qué fuentes, etcétera, etcétera. Esto es otro de los principios un poco rectores para nosotros muy importantes, ¿no? Y luego la otra clave fundamental es que todo parta de tu realidad, de la realidad de la organización, de la empresa, a partir de datos que o bien nosotros ya pueden estar en el ecosistema de gobierno o que tú le aportas en un momento un poco de setup, de configuración de la cuenta o durante el proceso de redacción de la oferta. ¿Por qué decimos esto? Al final, a la IA ya sabéis que le puedes pedir cualquier cosa y una de sus características fundamentales es que es muy complaciente y te ayuda con cualquier cosa, ¿no? Pero para nosotros es fundamental que dirigirla mucho, ¿no? Y que todo lo que la IA te genere esté muy anclado a tu realidad, porque si no al final entramos en una locura de contenido inventado, más o menos adaptado a tu realidad, pero nosotros por diseño pues empujamos mucho a que todo esté muy basado en tus datos y ahora veremos de qué forma esto sucede, ¿no? Otra cuestión que muchos os preguntáis, ¿no? Cuando pensáis en utilizar sistemas como estos, o creo que habría que preguntarse, ¿no? Es todo lo relativo a la seguridad
y a la privacidad de los datos que se le aporta al sistema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros algunas de las características generales que por diseño tenemos planteadas y que pensamos que, bueno, pues crean un entorno perfectamente seguro. Por un lado estaría lo que es el Zero Data Retention, que básicamente es trabajar con proveedores de inteligencia artificial que no almacenen los datos de las conversaciones, ¿vale? Esto básicamente hay algunos proveedores que depende del contrato que tengas, si estás usando una versión gratuita, una de pago, determinados modelos, etcétera, almacenan tus datos para analizarlos, para mejorar su sistema, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la regla fija de solo trabajar con proveedores que no retengan datos de las conversaciones. Esto nos lleva también a que solo trabajamos con proveedores que no entrenen sus modelos con los datos del cliente, en este caso nosotros y vosotros, mediación de gobierno, ¿vale? Entonces, estas son dos líneas rojas para nosotros fundamentales que por diseño las tenemos desde el principio. Luego está todo lo que tiene que ver con el aislamiento de los datos que tú subes al sistema más o menos privados sobre tu empresa. Entonces, esto básicamente, componiendo encima de estas dos otras características, cualquier dato que tú subas sobre tus productos, servicios, ofertas previas que has hecho, etcétera, etcétera, quedan almacenados, pero solo se usan en el contexto de tus conversaciones, no se usan nunca para el entrenamiento de los modelos. Nosotros tampoco entrenamos un modelo por nuestra parte y todos los datos son 100% privados para uso exclusivo de tu organización. En cualquier momento tienes la capacidad y el control de eliminarlos y que no quede registro ni rastro, ¿vale? Y de todo esto, pues al final también damos trazabilidad de dónde se está usando determinado documento, en qué conversaciones, quién lo ha visualizado, qué personas de tu organización han utilizado determinada funcionalidad, etcétera, etcétera. Esto al final, bueno, tenemos esta página de seguridad que luego en el resumen os la enviaremos con todo el detalle, los modelos que se utilizan, los proveedores, características. Muchas de estas cosas ya vienen un poco condicionadas por lo que es la certificación del ENS nivel medio, que es el Esquema Nacional de Seguridad, que es como una especie de ISO 27001, pero más avanzada y más exigente, que hoy en día, pues probablemente muchos ya sabréis, si trabajáis con administración pública en tecnología, que es una certificación que el sector público exige y que ya, pues, por defecto, digamos, les da a ellos muchas garantías, pero también al final se reflejan para lo que es el sector privado, aunque no tenga que ver estrictamente con nosotros, ¿no? Pero bueno, las buenas prácticas implementadas, de ellas también nos beneficiamos las empresas. Bueno, ¿y qué puedes hacer con esta nueva herramienta? Básicamente, esto es lo que vamos a ver hoy. Vas a poder preparar tu fichero de empresa, que es el fichero que contiene mucho, iba a decir todo, pero nunca es todo, porque sería extensísimo, pero las cuestiones más importantes que le van a ayudar al sistema, a la IA, al asistente, a tener el contexto necesario para poder hacer el análisis de una licitación, ¿vale? Y poder evaluar un poco esa oportunidad para tu contexto súper específico, ¿vale? Entonces, aquí se va a guardar información sobre, pues, desde quién es el apoderado que va a firmar los contratos, que se va a utilizar para la redacción de las ofertas de documentos administrativos, temas de solvencia económica, técnica, los certificados que tiene tu empresa, los perfiles, la experiencia, los proyectos, bueno, todas estas cosas que al final sirven para que la IA pueda hacer una evaluación lo más precisa posible sobre la adecuación y idoneidad de una oportunidad determinada. A partir de esta información, pues la herramienta te va a permitir analizar es una licitación que potencialmente te interesa, te va a dar las claves para que puedas decidir si te interesa presentarte, te va a poder generar un plan de trabajo y tareas específicas, te va a poder preparar la documentación administrativa, la técnica,
También revisar todo eso que se ha preparado de acuerdo a los requisitos de los pliegos para que no se escape por ahí nada, ningún pequeño error tipográfico que a veces nos tumban ofertas, ¿no? Y luego ya pues el paso de la descarga y la presentación que de momento, como decía, ocurre fuera de gobierno. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver ejemplos concretos. En el caso, el setup, digamos, de la herramienta, cuando lo empecéis a utilizar, contempla, pues eso, primero preparar lo que sería el fichero de empresa, ¿vale? Entonces, cuando entréis, pues el sistema va a identificar si ya tienes ese fichero de empresa, ese perfil de empresa ya creado, y lo puedes crear de forma totalmente manual, rellenando una plantilla que nosotros te vamos indicando cuáles son las cosas interesantes, pero la cuestión es que nosotros como gobierno ya tenemos mucha información o podemos acceder a mucha información a partir de ese ecosistema abierto de todas las licitaciones, adjudicaciones, actas de mesas presentadas, etcétera. Entonces, te podemos ayudar a construir un primer borrador, ¿vale? Entonces, simplemente haciendo clic en este botón, aquí tendríamos al asistente de gobierno en acción, ¿vale? Que, bueno, pues tiene aquí unas instrucciones determinadas a partir de un especialista. Y como veis, pues bueno, nosotros ya habíamos configurado nuestra empresa en el sistema y entonces el asistente, el agente, en este caso, se pone de decir, vale, pues ¿de dónde puedo recuperar información sobre esta empresa que me sirva para rellenar todas estas cosas que me han pedido que rellene? ¿Vale? Entonces, pues se pone a hacer búsquedas de licitaciones y adjudicaciones para esta empresa, documentos, etcétera, etcétera. Y cuando va encontrando pues todo este conjunto de cosas que le pueden ayudar para hacer este perfil, ¿vale? Pues se la va pasando a subconversaciones del asistente, va leyendo, etcétera, etcétera, y nos va generando pues un primer borrador de la empresa, ¿vale? De este fichero de empresa. Aquí todas estas llamadas, como veis, pues es el asistente utilizando todas esas herramientas de las que os hablaba antes, que es para poder interactuar, buscar en todos los distintos tipos de activos de información que tenemos en Gobierto, pues aquí habéis visto cómo lo he ido haciendo, ¿vale? Y básicamente lo que ha recopilado en este caso, pues son cuáles son los datos generales. Aquí estoy en el entorno de prueba, que no me he querido lanzar, por lo que hay algunas cosas que no tengo todos los datos, ¿vale? Pero aquí tenéis como una estructura de todo lo que va a construir en este fichero de empresa, ¿vale? Incluso también, pues bueno, certificaciones que infiere que tenemos, equipo, perfiles técnicos, que los infiere a partir de los proyectos que ha encontrado que nosotros hemos hecho, ¿vale? Que obviamente luego tú podrás entrar a perfilar y a completar y a añadir, ¿vale? Proyectos similares, o proyectos históricos, un poco de cada solvencia, ¿vale? Información adicional y demás, ¿no? Entonces, a partir de aquí nosotros le podríamos decir, ok, guarda el perfil, y con esto ya tendríamos un primer perfil que luego nosotros desde la herramienta de contextos del asistente podemos venir a guardar, a editar y a completar. Y de hecho, en cualquier conversación del asistente en la que yo esté participando, en la que esté hablando, en cualquier momento, una vez que ya tenemos el perfil de empresa creado, le podemos pedir que nos complete nuestro perfil de empresa con información que a lo mejor ha emergido fruto de una conversación determinada o que le hemos aportado en cualquier momento, ¿vale? También podríamos adjuntar un archivo aquí, pues con nuestras cuentas o con una presentación de empresa, etcétera, etcétera, y toda esa información la va a ir utilizando para hacer este perfil, ¿vale? Voy a cambiar un momentito de ventana. Vale, bueno, este sería todo lo que tiene que ver, cómo ponemos en marcha, digamos, este perfil de empresa. Como os decía, una vez que lo tenemos creado, desde
desde esta herramienta de asistente contextos, ¿vale? Que contextos son todos los documentos y toda la información personal sobre nuestra organización que hemos subido, hemos adjuntado y que el asistente, cuando necesite hacer cosas, pues va a buscar si hay algo relevante para la tarea que le pidamos en ese momento. Pues aquí tendríamos ya un perfil de empresa con todos los datos completados, que esto, pues, esto por ejemplo, pues lo ha sacado de un acta, de una mesa de la adjudicación de un contrato, ¿no? Tema de los certificados, equipo, perfiles, etcétera, etcétera. Y yo desde aquí en cualquier momento puedo venir y completar lo que necesite. Y iréis viendo que según vayáis haciendo análisis de licitaciones, pues iréis viendo cosas que tiene sentido incluir aquí. O sea, que esto al final es un arranque, pero luego en el día a día pues se va completando y se van viendo las cosas que tiene sentido añadir. ¿Vale? Bueno, a partir de este perfil de empresa, lo siguiente que podemos hacer es, cuando hemos identificado una licitación que potencialmente nos interesa, ¿vale? Desde la página de la licitación podemos primero activar el espacio de preparación de oferta, ¿vale? Y desde aquí tendríamos como este pequeño panel de control que nos permite, en primer lugar, pues hacer este análisis y planificación de la licitación, ¿vale? Digamos que sería como el primer paso que tiene sentido que hagamos por todas las cosas interesantes que ahora mismo vamos a ver qué hace, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a empezar una de cero, que la teníamos ya preparada. Esto, de nuevo, lo que hace es que está creando una nueva conversación con el asistente, de nuevo con un especialista, ¿vale? En el que básicamente le estamos diciendo que recupere nuestro perfil de empresa, que analice todos los datos relativos a esta licitación, los pliegos, las condiciones, los requerimientos, etcétera, etcétera, y que nos haga un análisis. Esto realmente os lo enseñamos por las buenas, no tiene mucho misterio. Esto es algo que podéis hacer vosotros y seguro que más de uno y más de dos ya estáis haciendo algo similar con herramientas generalistas tipo ChatGPT, en el que a lo mejor le decís, tengo esta licitación, soy fulanito, analízamela, ¿vale? Entonces, básicamente estamos haciendo lo mismo o algo bastante parecido, pero pensamos que el resultado y el proceso es significativamente mejor. ¿Por qué? Porque, como habéis visto, yo simplemente haciendo clic en este botón no me tengo que preocupar de aportarle nada extra a esta conversación del asistente. Ni información sobre mí, ni información sobre la licitación. Internamente lo está recuperando todo de forma automática, con lo cual, con un solo clic ya tengo un análisis que vamos a ver ahora, que pensamos que está bastante bien, ¿vale? Muy enfocado, y entonces toda esa parte un poco del proceso pues lo hemos mejorado mucho porque lo hemos convertido en un clic, y el resultado, como estamos asegurando que estamos cogiendo o el asistente está evaluando qué es lo que tiene que recuperar y tiene acceso a todo eso que necesita, pues pensamos que el resultado también es muy, muy interesante, ¿no? Y muy bueno. Entonces, bueno, este informe, este análisis, digamos, lo primero que hace es que nos recopila datos esenciales sobre la licitación, que más o menos pues esto es algo que está implícito en el primer vistazo que hemos visto, pero bueno, nos lo recapitula aquí porque esto es una base para luego realizar el resto del análisis que va a hacer el propio asistente, ¿vale? Nos hace un resumen de los criterios de adjudicación que están en los pliegos, ¿vale? De forma, pensamos que bastante clara y directa, porque ya sabéis que hay veces que pues, esta información en los pliegos está, pero a veces está en no sé cuántos párrafos, no sé cuántas páginas. Entonces, bueno, pues tener este resumen al final pensamos que es operativo, también identificando cuáles son de juicio de valor, cuáles son automáticos, ¿vale? Lo tenemos muy clarito. Vale, luego los aspectos clave en cuanto a solvencia económica, técnica, las certificaciones obligatorias, si se exige clasificación, si la subcontratación está permitida, UTE, penalidades, propiedad intelectual a quien pertenece. Aquí, como veis,
hay algunas cuestiones más generales, pero luego pues esto de la propiedad intelectual, como se trata del servicio de desarrollo de un software, pues el asistente ha considerado importante reseñar que la propiedad intelectual del trabajo de este contrato pues se debe ceder íntegramente, ¿no? Esto pues depende del esquema de funcionamiento de cada uno, pues será algo aceptable o no, ¿vale? Luego, siguiente punto, diagnóstico inicial. Solvencia económica. Aquí ya está utilizando los datos que están en ese fichero de empresa, ¿vale? Para darnos una respuesta concreta y trazable a un dato específico que nos está mencionando aquí, ¿vale? Con lo cual, pues estamos viendo, no solo nos está diciendo que se está cumpliendo, sino cuál es el dato que lo sostiene y que lo soporta, ¿vale? Solvencia técnica, pendiente de evidencia. En este caso, nuestro fichero de empresa todavía no está súper detallado en cuanto a los proyectos y, por tanto, pues no tiene la información necesaria. Aquí es donde nosotros le podríamos, a lo mejor, si lo consideramos interesante o necesario, indicarle, pues es que tenemos este proyecto, con estos importes, estas fechas, estos clientes, tenlo en cuenta para el análisis y además recuérdalo en el fichero de empresa, ¿vale? Este es lo que os comentaba antes, que en cualquier momento le podemos pedir al sistema, al asistente, que actualice el fichero de empresa para que estas cosas que están pendientes de evidencia pues pueda tener acceso a la información precisa para tener esa evidencia necesaria para poder llegar a la conclusión, ¿no? El ISO 9001 no lo hemos reflejado, no lo tenemos, no consta en el perfil de empresa. El ISO 27001 solo se confirma en ese medio. Aquí es curioso que pidan el 27001 porque el ENS nivel medio realmente es más exigente que el 27001, con lo cual se solapa un poco, ¿no? Inscripción rol F, representante legal con poderes y la firma del anexo 4. Me estoy acordando ahora que es un contrato curioso porque para que te envíen determinada información sobre las prescripciones técnicas había que enviarles un anexo, una declaración responsable de confidencialidad o una declaración de confidencialidad a esta dirección, ¿no? Entonces, bueno, también lo está reseñando aquí, ¿vale? Siguiente paso es que nos hace una evaluación de interés y aquí está un poco analizando, ¿vale? Pues cuáles son los proyectos de gobierno versus, y la experiencia versus lo que se está pidiendo para esta licitación. Entonces nos habla de un alto encaje estratégico, un potencial económico que, bueno, pues aquí hace su pequeña evaluación, ¿no? Esto ya probablemente es algo demasiado personal, cada uno hará el suyo, pero nos da una primera pista. Un esfuerzo de preparación que lo considera como moderado alto, porque hay que hacer una memoria técnica hasta 40 páginas, CVs del equipo, certificaciones, acuerdo de confidencialidad previo. Yo creo que esto está bien evaluado. Un esfuerzo de ejecución significativo en cuanto a lo que es el propio proyecto, 3 fases con penalidades, cesión de propiedad, integración con sistemas. Ya sabéis lo divertido que es integrarse con sistemas de terceros, ¿vale? Luego nos habla de la competitividad, los criterios técnicos pesan un 48% con umbral eliminatorio y el precio pesa un 39%. Entonces, bueno, pues relevante pero no dominante, ¿no? Es interesante. ¿Vale? Nos habla de los riesgos en el que las ISOs son requisito eliminatorio, sin ellas no se puede licitar, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, de aquí nos lleva a este análisis de go o no go, que dice go condicionado con urgencia crítica. Urgencia crítica porque esta licitación realmente se anunció el 24 de mayo, o sea, ya casi hace un mes, pero el periodo de recepción de ofertas cierra en 3 días, con lo cual esto realmente a nadie le daría tiempo a preparar esta licitación, ¿no? Si empieza ahora, y por eso nos habla de esta urgencia crítica y nos habla primero de lo bloqueante, porque si no cumplimos esto, pues ya no tiene sentido, nos podemos olvidar, ¿no? Entonces, bueno, como veis, que me enrollo un poco, disculpad, todo este análisis al final es un poco
el análisis que hacemos a mano, pero en este caso nos lo ha generado con un clic en un par de minutos, ¿no? Entonces, pues al final, este tiempo de análisis, pues es un punto en el que se acelera muchísimo y a partir de aquí, pues nosotros, por supuesto, podríamos ir a consultar el detalle de los pliegos, aspectos específicos, hacerle preguntas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, nos plantea un plan de trabajo que para este ejemplo pues no tiene mucho sentido por lo ajustadísimo de los plazos, pero bueno, pues lo que es interesante ver aquí son las distintas fases que nos plantea, ¿no? Pues una fase de decisión, confirmar si tenemos los requisitos mínimos, firmar y enviar el anexo 4 a este email para que nos pasen la información. Una fase administrativa de preparar declaraciones responsables, el DEUC, etcétera, etcétera. Fase de preparación de la propuesta técnica, de la oferta económica, revisión y presentación. ¿Vale? Y aquí, si tuviésemos unos plazos más razonables, pues nos pondría un planning que nos podría dar una guía, ¿no? Que obviamente pues luego ya personalizaremos según necesitemos. Luego, un nuevo resumen de la documentación a presentar, pues por sobres, ¿vale? El sobre 1, documentación administrativa. Nos indica aquí también cuáles de estos Gobierto nos va a dar un borrador, que ahora vamos a ir viéndolo, ¿vale? La propuesta técnica, la oferta económica y el tema de la documentación previa de esta declaración de acuerdo de confidencialidad que veíamos antes, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues documentación posterior a la adjudicación, que no es necesario presentar ahora, pues la garantía definitiva, la documentación acreditativa de solvencia original, etcétera, ¿vale? Y a partir de aquí, en este análisis, pues lo que nos plantea el asistente son qué próximos pasos podríamos dar, ¿vale? En este caso, pues confirmar las ISOs, enviar el anexo y arrancar la memoria técnica, pero que, bueno, como veíamos en este ejemplo, pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, y este es un primer ejemplo. No sé si tenéis algún comentario, pregunta, duda. A ver si alguien... No, nadie ha comentado nada, pues bueno, vamos a seguir. Disculpad que me pierdo aquí con tantas ventanas. Y bueno, desde aquí en este espacio de lo que es la oferta para una licitación determinada, esta conversación de análisis la tendríamos disponible para abrirla cuando necesitemos, para continuarla cuando necesitemos e ir aportando ahí más información, preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Y luego, por aquí lo que tenemos son todos los borradores de la documentación a presentar, ¿vale? Básicamente, como parte de esta herramienta, lo que tenemos en Gobierto, ¿vale? Hemos creado un redactor de documentos, que es un editor de documentos online colaborativo en la nube, como si fuese un Google Doc, pero lo interesante es que es un documento conectado a los datos del expediente y con el asistente de Gobierto disponible, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo cuando abrimos un documento, uno de estos borradores de documentos? ¿Vale? Pues de nuevo, nosotros tenemos un especialista en el que le damos, un especialista es como una skill, ¿no? En el que le damos instrucciones y en este caso el asistente, bueno, pues ha recuperado el contenido de lo que sería el anexo, el modelo de documento que tenemos que presentar, que hemos extraído de los pliegos, ha recuperado de nuevo la información sobre nuestra empresa, ¿vale? Y nos indica, pues he leído la plantilla del anexo 3, he recuperado los datos. Esto es lo que tengo, datos rellenados automáticamente. Y aquí ya nos pide confirmar determinadas cosas que todavía no hemos dicho, ¿no? Que es, pues, si vamos a hacer una UTE, pertenencia a grupo empresarial, que esto es algo que podría estar reseñado en el fichero de empresa también,
o incluso lo del tema de la constitución de UTE, pues a lo mejor podríamos tener una indicación, pues, oye, normalmente no hacemos UTEs, ¿no? Depende, siempre o hacemos UTEs para contratos de más de X, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y perfil de la sociedad, ¿no? Y básicamente lo que nos da el asistente, en línea un poco del enfoque que os comentaba antes, sobre que el humano esté en el proceso, revisando, etcétera, etcétera, nos plantea lo que sería la propuesta de redacción de este documento basado en el modelo de documento que está publicado asociado a la licitación, ¿vale? Entonces, este proceso, que no tiene mucho misterio, pero es un rollo, porque es coger cada uno de los anexos, abrirlos en nuestro editor de textos, cambiar los datos, completarlo, etcétera, etcétera, pues nosotros te lo damos aquí. De momento he hecho un solo clic, ¿vale? Para abrir el documento y aquí nos da la propuesta de redacción. Entonces, aquí podríamos revisar que esto está más o menos bien, ¿vale? Y simplemente, y aquí le podríamos pedir en la conversación del asistente, no vamos en UTE o si vamos en UTE, etcétera, etcétera, y a partir de aquí lo podemos incorporar en el documento, ¿vale? Esto sería un documento que luego nos vamos a poder descargar como Word, como PDF, como necesitemos. Incluso podemos firmarlo directamente con autofirma desde aquí para ya subir no tener que utilizar otro programa para firmarlo. Al hacer esto se descarga el documento en PDF y nos va a saltar autofirma para firmarlo, ¿vale? Y básicamente aquí lo que veis es el documento completado con los datos que ha extraído del perfil de empresa, ¿vale? En este caso, pues soy yo, con mis datos. Y en cualquier caso, este documento es un documento perfectamente editable, ¿vale? E incluso, pues estos campos que nosotros hemos identificado que hay que rellenar, en este caso que los hemos rellenado, con los valores porque lo sabemos. Luego aquí, un poquito más adelante, pues está el tema de la UTE, ¿no? Aquí ya nos dice, ¿no? Revisar este apartado solo aplica si os presentáis en UTE con otra u otras empresas, ¿vale? Entonces, este bloque pues realmente habría que eliminarlo porque no nos vamos a presentar en UTE, si fuese así, ¿vale? Y luego, pues bueno, lo mismo con la declaración de pertenencia a grupo empresarial, etcétera, etcétera. Y bueno, por aquí, pues esto es el resto del modelo de documento, ¿vale? Donde vamos a marcar pues si somos microempresa, si somos pequeña empresa, etcétera, etcétera. Y como veis aquí, pues eso ya tenemos en Madrid, a 23 de junio, Álvaro, Populi Tools, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este documento, como veis, en muchas ocasiones, todo lo que es la documentación administrativa prácticamente va a salir solo o vamos a necesitar tocar muy poquitas cosas. Y todo lo que tengamos que tocar, pues le vamos a poder ir pidiendo al asistente, oye, esto tenlo en cuenta para guardarlo en mi perfil de empresa y desde aquí automáticamente lo va a hacer, ¿vale? Luego, bueno, la documentación administrativa pues es eminentemente el mismo proceso, ¿vale? Vamos un poco a ver el tema de la documentación, la memoria técnica, ¿vale? Que aquí las cosas ya cambian un poquito. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo algo similar con una pequeña diferencia. Estamos creando un borrador de documento, ¿vale? Que contiene la estructura y las características que el adjudicador, perdón, el licitador somos nosotros, nos pide que la memoria técnica tenga, ¿vale? Esto ya sabéis que hay veces que, bueno, hay veces no, siempre está en los pliegos por ahí, pero está en la página 57 de no sé qué pliego, ¿no? Y muchas veces sabes dónde está, pero ir a por ello es un poco rollo, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es, por un lado, extraerte esta información de cuál es la estructura de epígrafes que tienes que rellenar y además, que esto seguro que más de uno ya lo hacéis, incluyendo el match, digamos, con los criterios de adjudicación, ¿vale? Porque ya sabéis que hay veces que, por un lado, está expuesto cuál es la estructura de la memoria técnica que tienes que presentar y en otro documento o en otro sitio del documento la puntuación que se le asigna
a cada criterio o a cada epígrafe, etcétera, etcétera. Muchas veces, a veces, además, ya sabéis que te piden que están valorando determinados criterios y no coincide con la estructura de la propuesta técnica, y en la propuesta técnica te están pidiendo rellenar cosas que no están valoradas realmente. Entonces, que esto es una cosa que a mí siempre me fascinará, ¿vale? Entonces, todo esto te lo reunimos aquí para que lo tengas a mano, ¿vale? Entonces, aquí esto pues probablemente está extraído de la parte de los criterios de adjudicación, se valorará la capacidad de la solución para resolver la necesidad, bla, bla, bla. Entonces, todo esto pues lo tienes aquí a modo de guía. Por supuesto que no te vale solo esto, ¿no? Necesitas comprobar y asegurarte de que esto que hemos extraído está bien, y muchas veces tener más contexto de lo que está diciendo el pliego. ¿Cómo hacemos esto? Tienes desde aquí arriba un enlace para poder previsualizar el pliego correspondiente, que normalmente, ahora efecto demo no ha funcionado, pero normalmente te estamos llevando al sitio específico donde se está explicando pues, cuál es la estructura que tienes que presentar, cuáles son los criterios de adjudicación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí veis todo este contenido extraído, que de nuevo esto, pues seguro que muchos ya lo estáis haciendo, ¿no? Crear un primer borrador del documento con toda esa estructura que la hemos sacado de los pliegos. Entonces, al final, esto lo que estamos haciendo es acelerar esta tarea, ¿no? Y sobre todo eliminando pasos que no aportan ningún valor añadido, porque ya ves tú, trabajar con esta edición de documentos y demás, pues no tiene misterio. Es una pérdida de tiempo, hay que hacerlo, pero no podemos estar aportando un valor extra, ¿no? Bien, bueno, y por aquí una sección de notas también, ¿vale? Puntuación máxima, el umbral mínimo al que hay que llegar. No se ha identificado una estructura de oferta independiente de los criterios de adjudicación. En este caso parece que lo han hecho bien. Ya sabéis que en muchos casos, muchos otros no. Son dos estructuras distintas, y entonces te listamos en este borrador las dos, la estructura y los criterios de adjudicación, ¿vale? Y bueno, pues lo que teníamos por aquí en la conversación, básicamente, dice, me he leído el modelo de propuesta y el perfil de Populate, que sería nuestra empresa, la empresa de gobierno. Aquí tienes el diagnóstico inicial antes de ponernos a redactar, ¿vale? Por un lado, pues lo que es la estructura y criterios de adjudicación. La propuesta se organiza en 3 bloques con un total de 48 puntos, que básicamente es lo que estamos viendo por aquí, ¿vale? Nos dice los epígrafes, capacidad, 8 puntos, arquitectura, 7, multicanalidad, O sea que aquí tenemos incluso otro pequeño análisis recordatorio de cuál es la estructura, que yo creo que es interesante también para tener una foto de alto nivel, ¿no? De a qué nos enfrentamos. Nos hace una valoración de cuál es la prioridad de los epígrafes por el impacto en la puntuación, ¿vale? Dice, el criterio de mayor peso. Hay que demostrar comprensión profunda del problema de suma y una metodología de entrenamiento RAG sólida sobre el texto refundido, etcétera, 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 ¿vale? Fortalezas identificadas respecto a lo que están pidiendo en la propuesta de la empresa en cuestión. Pues en este caso nos reseña el ENS nivel medio, la experiencia con la administración pública, perfil tecnológico, representante legal. Bueno, esto es no sé, esto se ha colado aquí, no sé muy bien por qué. ¿Vale? Y luego nos dice, vale, pendientes críticos de información. Antes de redactar las secciones de menor peso, necesito que me confirmes aportes, la tecnología concreta que planteamos utilizar, la capacidad de despliegue on-premise, el soporte multilingüe, el equipo técnico concreto, la experiencia previa en IA o chatbots. Entonces, esto es algo que le puedo ir dando directamente en esta conversación y ya lo va a ir teniendo en cuenta para ir haciendo propuestas de redacción de cada uno de estos epígrafes, o le podemos aportar incluso, pues si tenemos un documento de metodología interno, una oferta de una licitación similar que hemos presentado en el pasado, donde ya hemos contestado a muchas cosas similares a estas, ¿vale? Que no lo va a utilizar de forma literal, pero sí que va a recoger nuestro estilo de redacción, nuestro enfoque, nuestras ideas, etcétera, etcétera, y las va a reformular para este contexto determinado, ¿vale?
o un documento general de especificaciones, etcétera, etcétera. Esto, como es un proyecto de software a medida, pues bueno, tendrá más sentido aportar todo ese tipo de documentos un poco más generales sobre metodología, capacidades tecnológicas, perfiles, etcétera, etcétera. Y con esto va a ir construyendo. Entonces, nuestro enfoque a partir de aquí es, como podéis ver, nos dice, propongo empezar por el A11, ¿vale? 8 puntos, el criterio de mayor peso, que cubre la comprensión del problema de suma y la metodología de entrenamiento. Entonces, le voy a decir OK, ¿vale? Entonces, el asistente se pone a trabajar y, como veis, y esto conecta con lo que comentábamos antes de que lo anclamos y le empujamos al asistente mucho a que se base en tu realidad, en la realidad de cada uno, porque pensamos que es la forma en la que lo hay que hacer, ¿no? Porque al final, si no, se va a inundar el mundo, que probablemente ya esté inundado de propuestas generales sin estar ancladas a nada, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese epígrafe de A11, ¿vale? Pues nos dice, vale, dime al menos qué arquitectura ya proponéis, qué modelos concretos proponemos utilizar. Aquí, por ejemplo, no lo ha mencionado aquí, pero sí que está en el pliego, que esta organización está fomentando el uso de modelos open source y modelos un poco europeos, ¿no? El tema de Mistral, Llama, etcétera, etcétera. Frameworks o herramientas, despliegue on-premise, cloud o ambos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la idea es que nosotros le vamos a ir dando las pautas sobre estas cuestiones y con esa información que le aportemos o ficheros adjuntos que simplemente le podemos adjuntar, vamos a hacer una prueba con un documento nuestro, ¿vale? Para que veáis, aquí simplemente le hemos adjuntado un documento de especificaciones sobre gobierno en la parte que vendemos a administración pública. Lo ha procesado, lo ha chunqueado, lo ha embebido. Esto es lo que ya estaría disponible para esta conversación y luego incluso podemos controlar que este documento se quede como disponible para cualquier conversación del asistente para nuestra organización, ¿vale? Y a partir de aquí, en base al documento, contesta, ¿vale? Entonces aquí lo que va a hacer es que una vez que ya ha procesado el documento, el asistente tiene la capacidad de ir a consultar este documento y está buscando las cuestiones que necesita contestar, ¿vale? Entonces está haciendo varias búsquedas en el documento, ¿vale? Sobre esos aspectos sobre los que tiene que completar, ¿vale? Y dice, perfecto, tengo todo lo que necesito del documento. Bueno, aquí igual se ha pasado un poco, probablemente no sea todo, pero ya sabéis cómo son las IAs, ¿vale? Y dice, tengo una imagen muy clara de la solución que vais a proponer. Esto, en el fondo, es un ejemplo porque tampoco a lo mejor para un proyecto de servicios ofreceríamos algo que se adapte exactamente a nuestras especificaciones, ¿no? Pero bueno, arquitectura, hay información sobre cómo hacemos el RAG, sobre qué modelos usamos, sobre qué despliegue hacemos, sobre la trazabilidad, personalización, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces dice, vale, punto crítico antes de redactar a 1.2, el servicio es SaaS sin opción on-premise. El pliego valora explícitamente la versatilidad de despliegue on-premise cloud. Entonces, bueno, esto es algo que tendríamos que indicarle al asistente si vamos a ceder o no. Y bueno, pues dicho esto, como dice el asistente, empecemos con el punto A11. Entonces, mientras hace la propuesta de redacción, como veis, esto es lo que comentaba antes en la introducción, que el humano tiene que participar mucho. Y esto lo hemos hecho de forma intencional por diseño, porque podríamos haber diseñado una herramienta que, dado este contenido, se fuese a buscar lo que tiene disponible o directamente que en base al conocimiento general del modelo fuese contestando todo esto. Pero no nos gusta ese modelo. ¿Por qué? Porque por varias razones. Primero, porque si redactamos un documento muy largo de principio a fin, es un proceso lento y caro, ¿vale? Que luego, sobre todo, si le pides, bueno, y que luego al ser
al haberte dado un documento completo, obliga al humano a un esfuerzo muy grande, porque no es lo mismo ir revisando propuestas de epígrafes concretos donde tu atención está focalizada en una tarea más concreta, más corta, más directa y muy enfocada, que tener que revisar un documento completo, que ya sabemos, o bueno, a mí me pasa, no sé a vosotros, que si tienes que revisar un documento completo, a lo mejor empiezas con mucha fuerza, pero cuando vaya por el punto 3, 4 o 5, pues a lo mejor ya estoy un poco aturdido y mi nivel de atención disminuye, con lo cual mi capacidad de revisión de lo que ha incluido la IA, pues también se va degradando. Y esto pues puede acabar provocando que en el documento se me cuelen cosas que no he revisado con el suficiente detalle y, por tanto, que no están a la altura de lo que creo que habría que hacer, ¿no? O que cada uno tenga un poco de su nivel de calidad. Entonces, aquí vamos organizando sección a sección, epígrafe a epígrafe, y entonces pues aquí nos ha hecho esta propuesta de redacción en la que pues podríamos venir al documento para insertar esta propuesta. Vamos a hacerlo aquí, ¿vale? Esta propuesta, una vez que la hemos leído, entonces bueno, aquí nos ha puesto pues eso, entendimiento de la situación de partida, metodología de entrenamiento con el texto refundido, que esto si os fijáis pues va un poco acorde a estos puntos que ellos nos han pedido, ¿vale? Aquí ya nos propone pues cosas un poco más de su cosecha, ¿no? Pues la carga y preparación del conocimiento institucional de Suma sigue un proceso estructurado de 4 fases: auditoría, preparación, vectorización e indexación, configuración del contexto. Esto en parte, esto está basándose en parte en la información que está incluida en este documento de especificaciones, porque hablamos de todo este tipo de procesos, ¿vale? ¿Qué más? Comprensión del lenguaje natural. Bueno, como veis, nos ha hecho una primera propuesta. La idea es que podemos revisarla. Luego también aquí, como ítem de salida, nos explica un poco lo que ha hecho y por qué lo ha hecho, ¿vale? Nos dice, vale, cubre los 4 subaspectos del criterio A11 con nivel de detalle que suelen valorar los evaluadores. Hay un campo pendiente importante, el modelo concreto que vamos a proponer utilizar. Algunos aspectos que puedo revisar antes de insertar. Párrafo de determinismo controlado, referencia al reglamento europeo de IA, ¿vale? Etcétera. Entonces, bueno, a partir de aquí, si nosotros podríamos aportarle eso que nos dice que faltaría, seguro que no ha acertado a la primera, o hay cosas a lo mejor que queremos ampliar o matizar, etcétera. Aquí se lo vamos a poder pedir, nos va a hacer nuevas propuestas y cuando estemos satisfechos vamos a poder incorporar, a ver que se me oculta esto aquí, incorporar esta propuesta directamente en el documento, ¿vale? Podríamos continuar, tal como comenta, continuamos con el A12, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, pues bueno, al final esto sería la misma que nos sirve para ir comentando, o sea, construyendo un poco el documento. Sí, Aram. Tenemos aquí una pregunta de Chirgu, que en realidad podemos invitarle a desmutearse si le conviene, pero básicamente que plantea: en la oferta técnica se puede entrenar a la IA con licitaciones anteriores de empresa remitiéndole a una carpeta con todo, o hay que subir archivo a archivo. Entiendo que se refiere a poder alimentar ese contexto de la empresa o incluso, ¿no?, conforme vayamos generando ofertas a distintas licitaciones, si el asistente tiene acceso a esas propuestas previas para responder. Sí, pues efectivamente puedes subir un documento en una conversación determinada, tal como hemos visto, o si hay determinada información general, pues de presentación de empresa, metodología, tecnologías, etcétera, que es una cosa un poco más transversal, que siempre va a ser relevante, que es un poco, creo, en lo que estás pensando, puedes adjuntar el documento a esta parte de contextos. Entonces, esto es un conocimiento que se va a quedar disponible para cualquier conversación y en cualquier momento, en estos casos, el asistente, aquí si os fijáis,
está utilizando la herramienta de consulta de base de conocimiento. Esto es la base de conocimiento, por un lado, de nuestro contenido editorial, pero donde también se incorporan todos vuestros datos. Todos esos documentos que hayáis subido como textos se van a utilizar aquí también, ¿vale? Entonces, si vosotros habéis subido un documento sobre metodología, modelos, RAG, lo que sea, el asistente lo va a encontrar y por tanto lo va a introducir en esta conversación y lo va a tener en cuenta para redactar. ¿Vale? Sí. Yo creo, Chirgu, si quieres, desmuteate y comenta. No sé si, Álvaro, si quieres que nos extendamos más aquí o quieres avanzar con otros temas, pero básicamente que se me ocurre un caso de uso por validar con Chirgu que podría ser interesante, ¿no? Es una vez tú has ido usando el asistente le puedes pedir también analizar, ¿no?, las licitaciones en las que has participado anteriormente, las que has ganado, las que no, y analizar críticamente, ¿no?, esas ofertas que has ido generando, lo cual podría ser interesante. No sé si Chirgu iba por aquí, lo comentamos al final. Sí, si queréis comentar, adelante, ¿eh? Bueno, si no, seguimos. Vale. Bueno, seguimos que realmente, básicamente, esta es un poco la clave del sistema, ¿no? Podríamos continuar generando estos epígrafes. Luego también está en nuestro editor, lo que nos permite también es hacer menciones a personas de nuestro equipo, ¿vale? Podemos seleccionar un texto y, por ejemplo, mencionar a Aram. Oye, revisa esto, ¿vale? Y entonces esto, pues, como documentos en un Google Doc o en un Word, a Aram le va a llegar una notificación por correo electrónico y vamos a poder tener aquí una discusión y poder resolver el comentario, pues esto de cara a la revisión. También un documento vamos a poder definir un estado, ¿vale? De tal manera que, pues, en la página de la licitación, ¿vale?, vamos a ver, pues, todos los documentos que tenemos que presentar y desde aquí podemos ver el estado de cada uno de ellos, ¿vale? Y vamos a poder ir asignándoselos a distintas personas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, también recordaros que en este espacio de tus licitaciones, desde la home podéis acceder, vale, pues todas las licitaciones que nos hemos guardado en nuestra organización, que estamos a lo mejor analizando si nos vamos a presentar o estamos ya trabajando en ellas, ¿vale? Pues aquí vamos a poder ver, por ejemplo, esta es en la que estamos trabajando de ejemplo, que se están redactando los documentos, ¿vale? Luego también se puedan crear tareas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues una vez que tenemos ya los documentos listos, lo que vamos a poder es lanzar una revisión en la que el asistente pues se va a ir leyendo los distintos documentos que hemos preparado, también de acuerdo a las características del pliego, para ver que no se nos haya colado una oferta superior al presupuesto base, que el número de expediente esté bien, desde esas cosas un poco más de errores tipográficos, por decirlo de alguna forma, o de coherencia, a luego a lo mejor pues que nos haga una propia evaluación de, vale, pues la memoria técnica que se ha preparado, cómo de adecuada está a los criterios de adjudicación o si nos hemos dejado algo sin contestar que sea importante, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto también, como veis, aquí podéis hacer todo el proceso desde principio a fin, pero a lo mejor en un momento más inicial, pues si tenéis un borrador de memoria en marcha, podéis también importarlo aquí y podéis pedirle al asistente que os haga esa evaluación y ese análisis de ese documento que a lo mejor tenéis ya a medias y tenéis ya trabajado desde otra herramienta que habéis empezado a trabajar en otro punto, ¿vale? Y bueno, pues como os decía, una vez que vamos completando el documento, esto está aprobado por la persona que toque, podríamos descargarlo como Word, como PDF o incluso como PDF para firmarlo directamente con el certificado electrónico, que esto pues de nuevo te ahorra un pasito, ¿vale? Y es cómodo y es práctico, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que no me dejo nada importante. No sé si tenéis más preguntas, comentarios, peticiones.
Dice, genera una hoja de cálculo con la fórmula de licitación en la que se pueden hacer estimaciones de puntos respecto a nuestra oferta y la de ceros. Me alegra que me hagas esa pregunta. Ahora mismo se lo puedes pedir al asistente y te va a recuperar la fórmula que se utiliza y le vas a poder pedir las simulaciones, etcétera, etcétera. Pero además estamos haciendo una herramienta específica para precisamente poder hacer esto, poder tener una visualización mucho más concreta de posibles escenarios de acuerdo a la fórmula específica que se esté utilizando. Pues si se presentan 3 y 2 hacen una baja de BX, etcétera, etcétera, esto es algo que estamos preparando y estará disponible próximamente. Pero insisto, ahora mismo al asistente se lo puedes pedir. Bueno, pues nada, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, petición, que la deje por aquí, la contestamos. Si no, ya son las 2, queda un poquito la hora. Esto está en beta, podéis pedir el acceso y lo vamos habilitando. Vamos a publicar también la grabación de la reunión y durante las próximas semanas pues vamos a estar publicando también muchas guías, recursos, explicaciones, vídeos para ir contando cómo se puede utilizar esto. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que no haya resultado demasiado tedioso ni largo. Y nos vamos viendo por ahí online, ¿vale? Y cualquier cosita, pues nos podéis escribir y vamos hablando. Pues nada, muchas gracias a todos.